defender al pueblo de México, así creen que lo defienden. Al facilitar que el Estado sea desplazado, debilitado y reducido en su capacidad de dominio y control sobre nuestros bienes estratégicos, se convierte en un actor neutro, un simple regulador y árbitro de la competencia al mostrar sumisión frente a la exigencia de actores de fuertes intereses económicos en las decisiones de inversión y de transformación. Esta privatización es producto de una situación de captura ideológica de los encargados de diseñar y poner en marcha las reformas. Los lleva a defender más el interés de los empresarios, inversionistas y grandes consumidores dentro y fuera del país que el interés de la nación. De hecho, el interés nacional se usa como pretexto para debilitar a Pemex y a la CFE. Voy a ir reduciendo ya, señor presidente, no me amordace porque entonces sí, tanto esfuerzo aquí limita nuestra participación. Únicamente le pido que por favor respetemos el tiempo, todos los demás compañeros lo han Dicen hecho. estar buscando el bienestar de los mexicanos, nos van a llevar a la prosperidad y abundancia, van a crear empleos, pero para las compañías extranjeras. No establecen en ningún momento que tengan preferencia para emplear investigadores, técnicos, trabajadores y obreros mexicanos. ¿Cuáles empleos? La Secretaría de Hacienda ya reconoció que no va a crecer más que el 1% del Producto Bruto hasta 2018. Están pensando en las 300 familias que en este país son dueños de la riqueza y no pagan impuestos, pero quieren transferirles proyectos rentables, el negocio del petróleo. Eso sí van a mejorar, eso seguirán garantizando para ellos y sus familias la tranquilidad de contar con recursos para atender su salud en clínicas privadas, con los mejores médicos, una alimentación que los aleje de enfermedades como la obesidad o la desnutrición, y además se darán la oportunidad de mandar a sus hijos al extranjero a estudiar en universidades caras para que regresen como tecnócratas y vengan a gobernar a nuestros hijos, convertirnos en sus empleados, mal pagados por cierto, y sin prestaciones y sin seguridad social, sin garantía de empleo y mucho menos seguridad educativa. Ellos seguirán entregando a nuestro país al vecino del norte, porque este se caracteriza por ser un capitalismo voraz, depredador y saqueador, con el apoyo de gobiernos dóciles y entreguistas. Insistimos, la reforma energética es un engaño al pueblo de México, es una receta para el desastre. El Ejecutivo Federal ha cerrado los ojos a la experiencia internacional, donde otras naciones han pagado altos costos por esta laxitud en las leyes. Ni siquiera nuestra experiencia histórica ha sido tomada en cuenta. Hubo un momento en el país que se permitió que las empresas como Royal Dutch Shell, libertad para efectuar no solo una irracional explotación de yacimientos petroleros, sino de sus trabajadores mexicanos, al negarles condiciones laborales justas y prestaciones sociales, al tolerar el abuso en la ocupación de tierras y al atropello de los derechos humanos de campesinos indígenas y llegar hasta el asesinato. Hoy esta reforma pretende definir la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos como estratégica y con preferencia sobre cualquier otra que implique el interés de las empresas, sean estas del Estado o privadas, a las actividades incluso de producción de alimentos. Estos sujetos, al tener preferencia en la legislación, violan el principio constitucional de igualdad ante la ley, violentan el principio de primero en tiempo, primero en derecho, violentan los derechos concedidos por resoluciones presidenciales a núcleos agrarios, ejidales y comunales, y los derechos de la propiedad de la tierra establecidos en el artículo 27 constitucional. Señor senador, violenta las declaraciones de áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, humedales, áreas marítimo-terrestres, afectando el medio ambiente. Voy a concluir, presidente, le voy a dar gusto. Por eso decimos, gracias. La fuerza de la mayoría no es la razón jurídica e histórica. No nos vencerán. Nos vemos en el 2015 en la consulta popular.
y ahora será el pueblo de México quien tome en sus manos la defensa de sus conquistas históricas. Estamos atrincherados en la profunda retaguardia del pueblo y seremos su vanguardia dirigente para rescatar este país en términos del artículo 39 de la Constitución. No estamos de rodillas, no nos han vencido en el debate, es más, ni siquiera lo han dado. Y oigan esto, no provoquen la ira social, no despertemos al México bronco. Hay ejemplos recientes de la incompetencia del Estado que hizo que el pueblo velara por su inseguridad pública, que cuidara su integridad social y familiar. No nos quiten la tortilla de la mesa. ¡Viva México sin saqueadores! Y ¡viva México sin entregapatrias! Por esta razón, presidente, por esta razón voy a votar en contra y solicito que se retire este dictamen. Gracias, señoras y señores diputados, que me han dado un excelente tiempo para brindar aquí mi exposición. Gracias, senador Isidro Pedraza Chávez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar su voto particular. Le rogaría que nos sujetáramos a los 10 minutos del reglamento. Gracias, señor senador. Perfecto, y cariño, me voy a tratar de concentrar en los 10 minutos para ir respetando. Pero ahí te pido cualquier detallito en corto. Vale, gracias. Vale. Gracias. Más que hablar de el dictamen, vale la pena irnos un poco, ¿cuál es el fondo del asunto aquí en el Senado de la República? Decía en una carta a la patria don Adolfo López Mateos en septiembre 27 de 1960: pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Adolfo López Mateos, una síntesis. ¿De dónde viene todo lo que se está cuajando aquí en el Senado? Con Carlos Salinas de Gortari, que tomó una brújula para ganar el futuro, las tablas de las leyes dictadas por el consenso de Washington en 1989. Privatización y una apertura comercial que en 1993 culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese rumbo fijado se mantiene. Prosperidad de unos pocos con el sufrimiento de muchos. El resultado del proyecto neoliberal en México ha sido un desmantelamiento del Estado y el resultado es la desigualdad social. Dejar hacer, dejar pasar. Cuando la lucha por el poder se emprende sin ideales ni principios, los políticos se separan, pero la ambición los junta. Un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. Se les olvidó que hay que profesar el más sincero y profundo amor por el pueblo y a México. Aquí pretenden borrar a los héroes nacionales. Vamos a quitar de la historia al general Lázaro Cárdenas, a Benito Juárez, a Adolfo López Mateos.
El pueblo se muere de hambre, compañeros, mientras algunos legisladores insisten en destruir la fe y la esperanza de nuestras leyes. México sigue siendo tan desgraciado como antes, a pesar de sus leyes cuajadas de las bellísimas ideas que traerían supuesta felicidad, y miren dónde estamos hoy. Solo miseria y humillación traerán al pueblo de México. ¿Qué dirían nuestros héroes? La patria es primero, hay que quitar la patria ya del muro. No cabe duda que la historia constitucional de México ha sido larga y penosa. Si llegara a una cuestión difícil, ¿hasta qué punto una ley constitucional defectuosa engendra la tiranía? El Congreso conspira contra el pueblo usando la Constitución como arma. La reforma nace sin que nadie cree en ella. El 75% del pueblo de México la reprueba. Y esto lo vamos a confirmar en el 2015 con la consulta popular, que invocamos a todo el pueblo de México que asista, que nos apoyen, que defiendan a la patria. El pueblo no se embriaga con los dictados que vienen del extranjero. Es un pueblo valiente, es un pueblo inteligente que deberíamos nosotros representar. Yo soy senador del pueblo de Tabasco y atiendo a priistas, atiendo a panistas, a verdes ecologistas, a todos, porque aquí, si bien uno participa por un partido en el voto, uno viene a representar aquí al pueblo de México, no a un interés de élite, a intereses personales, cuidando las cuentas bancarias y los beneficios de grupos de poder. La patria, compañeros, se defiende, no se vende. Nada más para que tengan ustedes una idea cómo estamos con sus reformas privatizadoras, vendiendo la patria y la soberanía nacional. En la era neoliberal, la economía mexicana muestra una enorme dependencia del ahorro externo. De 1982 a julio de 2014, la deuda externa total del país se ha incrementado 394%, al pasar de 86.275 millones de dólares a 425.864 millones de dólares. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la deuda externa registró un incremento sin precedente del 115%, al pasar de 2006 a 2012 de 171.000 a 368.000 millones de dólares, o sea, un 31% del Producto Interno Bruto. Esta dinámica de crecimiento de la dependencia externa sigue su curso. En julio de este año 2014, la deuda externa mexicana se ubica en 426.000 millones de dólares, más del doble de las reservas internacionales del Banco de México, que son 190.000 millones de dólares. Para que vean para qué sirven sus reformas privatizadoras. El porcentaje de la población mexicana en pobreza no ha variado significativamente del año de 1980, que era el 50.8%, al año 2012, que fue del 49.6%, lo que evidencia el fracaso de las políticas económicas y sociales neoliberales. En 1982, el 50.8% de la población vivía en la pobreza, o sea, 37.8 millones de mexicanos. Para 1983, el número de pobres ascendió a 42.6 millones, 56.2% de la población, o sea, 4.8 millones de pobres más en un año a otro. Fíjense ustedes, en 42 años, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el gasto total desembolsado por el gobierno federal en programas de combate a la pobreza a nivel nacional de 1970 al 2012
ha sido continuo y no ha resuelto el problema de la pobreza. La pobreza aumentó 58.2% en 42 años. Ojalá y que me estén escuchando, porque pues todo el mundo está con el celular ahí mandándole mensajitos, están en otro lado, pero por eso siempre me dirijo al pueblo de México. La pobreza en 42 años aumentó el 58.2%. En 4 décadas creció el presupuesto para combatir la pobreza en 96.1%. Fíjense, compañeras y compañeros senadores, el dato. En 42 años, los 3 niveles de gobierno han destinado 2.722.891.000 pesos en programas de combate a la pobreza. De haberse entregado esta suma de manera directa a cada pobre, a cada ciudadano, le habrían correspondido 36.366.541 pesos, equivalente a más de 72,000 pesos mensuales durante estas 4 décadas. ¿Y a dónde se ha ido todo este dinero? Al caño de la corrupción, que es el cáncer que nos está acabando en este país, y la falta de conciencia de los políticos, de los legisladores, que tienen al pueblo oprimido, humillado, con el estómago vacío y las neuronas desnutridas. Ese es el resultado de sus políticas neoliberales, que valen para nada, que no han ayudado a nada, nada más entregar la soberanía nacional. Por eso hay que volver a las clases de civismo en las escuelas, en la secundaria, para que nuestros jóvenes, que son el futuro de México, tengan esa conciencia patriótica que aquí se ha perdido. Aquí nada más se envuelven en la bandera mexicana los días 15 y con la botella de tequila, porque después se les olvida que hay patria, que hay nación. En 1940 y 1970, otro dato importante de sus políticas neoliberales: el número total de mexicanos que emigraron a Estados Unidos fue de 814.337 personas, es decir, 27.145 personas por año, cifra realmente pequeña y poco significativa en aquellos años 70. Entre 1980 y 1990, la población residente de los Estados Unidos nacida en México aumentó 1.7 millones, cifra equivalente a 170,000 personas por año. De 1991 a 2010, el promedio anual de migrantes fue 460,500 personas. De acuerdo con Pew Hispanic Center, entre 2004 y 2010, el número de migrantes mexicanos a los Estados Unidos cayó 670,000 a 140,000 personas, un 79%. Lo que explica, entre otros factores, el debilitamiento del trabajo en Estados Unidos, en el mercado, que ustedes tanto le van a poner un altar a los Estados Unidos, tanto lo veneran, tanto lo idolatran, y ya no hay trabajo en los Estados Unidos. Los mercados de la construcción, de la vivienda, aunado a la mayor vigilancia en la frontera y al aumento de las deportaciones, disminuyó en forma significativa estos rubros. Así, compañeros, compañeras, en respeto al tiempo, aquí dejo mi participación. Ojalá, y se los digo con amor, con afecto, con respeto, todavía es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar en México, nuestra patria, nuestra nación, la que nos vio nacer y en donde vamos a estar enterrados, salvo los que ya tienen casa en otros países y quieran que los entierren allá. Pero nosotros admiramos mucho nuestra cultura, nuestro pasado, los mayas, los aztecas, nuestra cultura. Cuando los aztecas leían los astros y sumaban y pintaban, en Nueva York pastaban los búfalos todavía. Así que tenemos que estar orgullosos de nuestra patria, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra riqueza que tenemos. No entiendo en qué cabeza cabe, en qué corazón vacío, sin alma, de que podamos entregar
nuestra riqueza nacional a los extranjeros que nos las administren, que no hay un mexicano con pantalones que pueda defender nuestra patria aquí en el Senado, que no hay un mexicano o mexicana inteligente que sepa del petróleo, que sea honesta, honrada, que combata la corrupción, que promulgue la transparencia. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos entregarlo a los extranjeros que nos vengan a administrar. Es como si ustedes, senador, le abrieran la puerta de su casa a que vengan a administrar su casa un extranjero. Ya lo vieron lo que pasó en La Ley de Herodes, en la película que todo México la ha visto, de un gran artista. Le abrió la puerta de su casa a un gringo, dice que le iba a poner la luz y acabó llevándose hasta la mujer. Entonces, eso es lo que tienen que entender, se los digo de esta manera simple, sencilla, a ver si le podemos tocar la puerta del alma a los legisladores mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Fernando Mayans Canaval. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Le ruego nada más que nos ajustemos, por favor, al tiempo reglamentario de 10 minutos, hasta de 10 minutos, por favor. Sí. Sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. No, les recuerdo que no ha lugar ahorita a ningún cuestionamiento, se está presentando el voto particular y no ha lugar a ningún cuestionamiento al orador. Sí, sonido. Sí, dígame. Señor presidente, quiero hacer una moción y para eso le voy a solicitar que tenga usted la amabilidad que le pregunte o se ponga usted a leer, porque no tienen ni secretarios, que lean el artículo 76 del reglamento en el numeral 2, fracción sexta, para poderle hacer la moción. Habilite mejor a alguien ahí como secretaria, presidente. Con gusto voy a dar lectura al artículo que usted señala, artículo 76. Numeral 2, fracción 6. Numeral 2, fracción sexta. Los senadores hacen uso de la palabra desde su escaño, previa autorización del presidente, por no más de 3 minutos en los siguientes casos. Y luego, fracción sexta, para solicitar verificación del quórum. Yo quiero decirle, dándome esta cortesía de leer esta solicitud que le he hecho, quisiera decirle, y lo vamos a cumplir, que cada media hora voy a pedirle a usted que haga la rectificación de quórum. Si es penoso que usted ha sido uno de los más cumplidos al presidir los trabajos de este Senado y hay un conjunto de compañeros de la mesa directiva que no están ahí presentes, es más evidente que al interior del Pleno hay una ausencia que no garantiza el quórum. ¿Y por qué pedírselo, señor presidente? Se lo tengo que pedir porque este no es un debate más, no es una sesión extraordinaria más, no es solamente una discusión que no tiene contenido y trascendencia. Estamos en un capítulo importante de la historia de México y exige la atención de todos los senadores y las senadoras en este pleno. Por eso, señor presidente, no creo que me diga que es evidente el quórum, porque es evidente que no lo hay. Si yo veo que en la mesa directiva no está completa, pues mucho menos en el pleno, y sobre todo la falta de atención. Hace rato ya llamé la atención cuando no estaban escuchando a los compañeros que hicieron el procedimiento en lo general del dictamen, y creo que debe respetarse este procedimiento, deben de cumplir su mandato los senadores y las senadoras, y es una obligación estar presentes en el pleno. Por eso, señor presidente, le solicito que abra por 3 minutos el sistema electrónico para que vayamos a ratificar el quórum, y cada media hora se lo voy a estar solicitando. Señor senador, está abierto el sistema, pero a juicio de esta presidencia hay quórum, hay
cerca de 80 senadores y por lo tanto le pido al señor orador, al senador Adán Augusto López Hernández, que continúe en el uso de la palabra. Senador Miguel Barbosa Huerta, ¿sí? ¿Para qué asunto? Solo para que nos fundamente el dicho de usted, que lo entiendo como una práctica parlamentaria, pero que lo fundamente, ¿dónde está en el reglamento que el presidente que conduce podrá hacer una valoración subjetiva y hasta fijar número de 80 senadores? Evidentemente no los hay. Y repito, vamos a pedir la verificación del quórum cada media hora, aunque usted nos lo siga negando, pero no hay ninguna facultad escrita en la norma que diga que el presidente que conduce puede tener una valoración subjetiva, numérica, para decidir si admite a trámite o no este asunto. En función de la visión que se tiene desde aquí, señor senador Miguel Barbosa, existe quórum para que continúe la sesión. Sí, senador sonido en el escaño del senador Roberto Gil Suar. ¿Para qué asunto? Presidente, nada más para recordar al grupo parlamentario del PRD que el artículo 39 de nuestro reglamento faculta a la presidencia de la mesa directiva, cito textual, a declarar en el Pleno la existencia de quórum o su falta cuando es visible, o instruir que se compruebe dicha falta en los casos en que lo considere necesario o así se le solicite. Sí, gracias, senador Roberto Gil. El sonido nuevamente en el escaño del senador Miguel Barbosa Huerta. Hago la consideración al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que de ser visible todos estaríamos de acuerdo, pero es visible que no hay quórum. Así es que si ahorita le llaman el grupo parlamentario del PAN a sus integrantes a que vengan, porque el senador que acaba de hacer uso de la palabra acaba de llegar. Así es que él no tiene esa visión de conjunto y entonces por eso que inviten a sus senadores a venir, igual los del PRI, ¿de acuerdo? Pero no hay fundamento para que de manera subjetiva se pueda resolver esto. Gracias por su comentario y le reitero, a juicio de esta presidencia hay quórum, por lo que le pido al senador Adán Augusto López Hernández que continúe en el uso de la palabra, por favor. Con su permiso, señor presidente. Bueno, apréndase, presidente, que es el artículo 39 para que la próxima vez que le pregunten pues ya sepa cuál responder. Con gusto. Vengo a sustentar mi voto particular en contra del entreguista dictamen que hoy se presenta. Y lo hago desde mi propia convicción y representando orgullosamente a los miles de mexicanos simpatizantes y militantes de Morena, el partido político al cual pertenezco, y que hoy en las calles de todo el país se encuentran casa por casa convenciendo a más mexicanos de que el único camino para revertir esta infamia es la consulta popular. La contrarreforma constitucional consumada el pasado mes de diciembre, que en su seno lleva el germen de la traición a los principios nacionalistas, pilares del Estado mexicano que en 1938 se vio fortalecido con la decisión patriótica del general Cárdenas al expropiar la riqueza petrolera que había estado en manos de 17 compañías extranjeras, hoy en día, con la aprobación de estas leyes secundarias, esa infamia se concreta y con ello se destruyen los cimientos de esta nación surgida después del movimiento revolucionario de 1910. Muy pocos podrán negar la importancia estratégica y los alcances históricos que la expropiación petrolera significó para la independencia y la soberanía nacional, sobre todo en los momentos críticos en el que el imperialismo norteamericano iniciaba su gran expansión. Y hoy, con este golpe de fuerza, el Senado contribuye al fortalecimiento y consecución de este proceso expansionista. Días negros aquellos del reciente diciembre en los que advertimos en esta misma tribuna de los argumentos falaces de los defensores de la privatización y la entrega del sector energético, mismos que no alcanzan a justificar un hecho tan lamentable e inexplicable desde la perspectiva de los intereses nacionales y de nuestra razón histórica, y que solo se puede entender desde la visión de los defensores del neoliberalismo globalizador y apátrida.
que en poco más de 3 décadas han destruido los cimientos sobre los que se construyó el Estado social, que de algún modo reflejaba los intereses de los sectores más desprotegidos de este país, consagrados todos en la Constitución del 17, y que con estos cambios sustantivos prácticamente se da paso al nuevo Estado tecnócrata e inhumano que responde a los dictados económicos ajenos al interés nacional y de los que menos tienen y nada importan a los dueños del poder y del dinero. La alianza PRIAN Verde Ecologista se dispone a votar para que se consume la privatización del patrimonio del pueblo de México. No son más que procontratistas que ahora mediante contratos y licencias privatizarán la producción de los hidrocarburos, entregarán la renta petrolera a los extranjeros y desaparecerán a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Esta es una reforma mentirosa que, contrario a lo que establece la millonaria publicidad oficial, sí, esa que desde septiembre del año pasado, en una estrategia manipuladora, dijo que no se iba a privatizar el petróleo, el sector energético y que iba a bajar el precio de los combustibles y de la electricidad. Hoy vemos 14 reformas evidente, indudablemente privatizadoras. Hoy privatizan todo, privatizan la renta petrolera, la extracción de crudo, del gas, de la refinación, de los ductos, del transporte, del almacenamiento y la distribución de toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Solamente están pensando, como lo dijimos ya en diciembre del año pasado, en los pingües negocios que se hacen al amparo del poder público. ¿Van a seguir prohijando a los Oceanografía o van a seguir permitiendo que en Pemex Refinación, por ejemplo, se siga traficando con los contratos de transporte del hidrocarburo? Sí, esos que aparentemente hoy desconocen que se trafican a la mano. Privatizan y desmantelan la industria eléctrica nacional, esa que es orgullo de los mexicanos, pero que se vanagloriaban en decir que era una empresa de clase mundial. Qué poca memoria tienen. Son entreguistas que primero dijeron que iba a bajar el precio de las gasolinas y ahora proponen que desaparezcan los subsidios y que los precios los rige el mercado. Ahora resulta que los precios de las gasolinas, el diésel, lo fijará la Shell, la Conoco, la Exxon, la Texaco. ¿Y de cuándo acá estas señoras de la caridad han pensado en otra cosa que no sea el sonido de las monedas en sus cajas registradoras? En fin, aquí no termina esta batalla. La lucha será larga. No tengo duda que la ganaremos porque tenemos de nuestro lado la razón histórica. Sin duda, los verdaderos orquestadores de estas reformas allá en sus palacetes en el extranjero han de estar festinando como una mayoría mecánica e insensible está logrando el sueño que acariciaron desde el 19 de marzo de 1938. Sí, ese que era revertir la nacionalización petrolera. Cuánta lástima me da saber que hoy día encontraron a esta convenenciera mayoría capaz de llevar a cabo la afrenta a la nación y traicionar a quienes los eligieron para consumar la felonía. No obstante, estoy convencido que el 7 de junio del 2015 los mexicanos revertirán el agravio. Tenemos memoria. Lo del pueblo, sin duda, volverá a ser del pueblo. Y parafraseando al ilustre tabasqueño, poeta de América, al gran Carlos Pellicer Cámara, les diría: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, su felonía, el agravio que hoy cometen, no pasarán. Y allá, en nuestros campos petroleros, los indígenas, los campesinos, los obreros, los desposeídos de siempre, de fuego y con fuego se levantarán, venciéndoles y venciendo el misterioso mal que hoy festinan en su falsa felicidad. Muchas gracias.
Gracias, señor senador Adán Augusto López Hernández. Le agradezco que haya respetado indudablemente el tiempo. Sí, senador, nada más le comento que estamos en la presentación de votos particulares y no hay lugar a ninguna interrupción. A ver, por favor, en el escaño del senador Ríos Peter. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para hacer una aclaración respecto a lo dicho por el senador Roberto Gil. Posiblemente porque iba llegando y no estaba presente, no le dio tiempo de hacer la lectura completa, pero quisiera hacerla porque insistiremos en el derecho que tenemos los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del PRD de exigir quórum. No es solamente un tema de apegarnos al reglamento y una facultad que tenemos. Me parece, compañeros y compañeras, que este es el debate más importante frente a la nación. Lo mínimo que pediríamos es que haya presencia de senadores y senadoras y que no se haga esta costumbre de que la gente sale, se va a comer aquí a cuchilleros seguramente y están esperando a que solamente terminen las participaciones. Y quisiera hacer la lectura del artículo 39, señor presidente, que es la facultad que tenemos respetando obviamente la investidura que usted tiene, ¿verdad? Artículo 39, el presidente, además de las atribuciones previstas en la ley, tiene las siguientes. Y me remito a la fracción octava, que es la que leyó el senador Gil: declarar en el Pleno la existencia de quórum o su falta cuando es visible, instruir que se compruebe dicha falta en los casos en que lo considera necesario, y aquí la pequeña ausencia del senador Gil: o así se le solicite, o así se le solicite. Con base en el artículo 76, pediremos que se pueda ratificar quórum cada 30 minutos, como lo ha comentado mi compañero Isidro Pérez. Gracias, senador Ríos Peter. Sí, sonido en el escaño del senador Roberto Gil. Suar. Para hacerle dos aclaraciones al senador Ríos Peter. En principio, en primer lugar, he estado aquí toda la sesión, por eso he seguido la solicitud que hizo de rectificación de quórum, pero la más importante, se me hace que el senador Ríos Peter no leyó lo que establece el artículo 59, párrafo tercero del reglamento, que establece los requisitos de la solicitud para la rectificación de quórum. Lo leo textual. Si durante el desarrollo de una sesión algún senador reclama el quórum y la falta de este es notoria, basta una simple declaración del presidente para dar por concluida la sesión. Cuando la falta de quórum sea dudosa, se procede a su comprobación y de ser el caso, se levanta la sesión. Quien determina la duda, señor Ríos Peter, quien determina la duda es el presidente conforme al artículo 39. Gracias, senador Roberto Gil. Le permito que me permita continuar con la sesión. Se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo para presentar su voto particular. Cuando concluya el señor orador, porque no hay lugar a debate, ahorita este tema no está a debate, ya lo escuchamos a usted, al senador Roberto Gil, hay este quórum, no hay ninguna duda de ello. Nada más, señor senador, me permito comentarle que en este momento lo que usted está señalando es un supuesto. Cuando eso se presente, usted puede comentarlo, pero en este momento hay quórum y por lo tanto no hay necesidad de que tengamos que entrar a ese debate. Por eso le pido al senador Mario Delgado que continúe con el uso de la palabra. Sí. A ver, senador Miguel Barbosa Huerta, ¿para qué asunto? Solo para desahogar de manera correcta este trámite. Vamos a seguir con la participación y le hago llegar esta tesis que dice: procedimiento legislativo, principios cuyo cumplimiento se debe verificar en cada caso concreto para la determinación de eliminación de aquel. Es una que tiene referencia a ello. Y miren, el caso del Partido Accional, hay 5, 6 senadores, 8 senadores, nada más por lo que están aplaudiendo con fuerza. ¿Quieren que los nombre? Son 10 senadores de 38. Le agradezco su comentario, señor senador, y continuamos.
En el uso de la palabra, el senador Mario Delgado Carrillo. Senador Mario Delgado, ¿sí hará uso de la palabra? No, a usted le corresponde el turno a usted. Tiene la palabra el senador Mario Delgado. Ya se aclaró, en este momento hay quórum y no hay lugar a entrar a ese debate, señor senador. Por eso. Cuando considere usted que no haya quórum, tiene todo el derecho de solicitar a la directiva y la directiva tendrá que responder en consecuencia y se operará conforme al reglamento con todo gusto, señor senador. Gracias. En el uso de la palabra, señor senador Mario Delgado Carrillo. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Pues lamento que no haya una buena cantidad de compañeros senadores y senadoras en este recinto, en una de las reformas más importantes del país. Ojalá estuviéramos todos presentes, porque lo que no ha habido es un debate y oídos que escuchen e ideas que se planteen. Bueno, me parece que es evidente la falta de, pero bueno. La energía y el conocimiento son las variables que van a definir el futuro de las naciones. Las leyes que hoy se pretenden aprobar van a configurar el sector energético y la economía de nuestro país en los siguientes años. Desafortunadamente, y a pesar de que hay una alianza política mayoritaria para hacer esta reforma, después de muchos años de buscarla aquí en el Congreso, el modelo privatizador planteado no es ninguna garantía de desarrollo en el mediano, ni en el corto ni en el mediano plazo para nuestro país. Qué pena que no se debata, qué pena que no haya la oportunidad de discutirlo aquí en el Congreso de nuestro país. La hipótesis fundamental de la reforma no tiene ninguna lógica económica, me parece que es equivocada. Esta parte de considerar al petróleo como un flujo de efectivo exclusivamente, como un flujo de ingreso para la caja del gobierno que debe sacarse en la mayor cantidad y a la máxima velocidad posible. Sin embargo, el petróleo es un activo finito y debemos administrarlo con mucha responsabilidad. Es una riqueza que se va a acabar y que es temporal. Una nación que consume sin ninguna planeación y despilfarra sus activos se vuelve una nación más pobre. Desde finales de los años 70, cuando nos convertimos en exportadores de petróleo, los ingresos extraordinarios obtenidos a partir de la extracción de hidrocarburos se destinaron a cubrir la falta de ingresos de la recaudación tributaria para financiar el gasto corriente, en lugar de haberse destinado a la inversión o a un fondo que permitiera optimizarlos de forma intertemporal, es decir, invertirlos hoy para tener un mejor futuro mañana. Este error permitió al gobierno ser más flexible en términos de imposición tributaria y a la vez ser más agresivo en términos de gasto. Todo ello terminó por mermar el desarrollo de variables de varias dimensiones vitales para el crecimiento económico del país. La reforma energética se basa en esta misma concepción, en esta misma premisa sobre el petróleo como una fuente fácil de recursos. Para que una nación alcance niveles sostenidos de mayor crecimiento económico, sus activos debe convertirlos en nuevos activos que potencien este desarrollo económico. No estamos ante una reforma de estas características. De manera incomprensible, esta reforma no atiende esa lógica tan elemental. Es una reforma depredadora, con incentivos perversos por todos lados, donde lo único que importa es asegurar mayores ingresos al fisco a costa de lo que sea.
parece más bien una extensión de la reforma fiscal. La Constitución incluso llegó a tal grado, la reforma constitucional llegó a tal nivel de que se ha definido como el petróleo que su destino es para maximizar los ingresos de la nación. Nada ejemplifica más los incentivos predadores que se establecen que la única variable relevante para las asignaciones, licencias y contratos que se harán con el sector privado, la única variable relevante es la económica, y además que ésta se defina contrato por contrato de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda. Si pensamos en desarrollar la industria de la energía en nuestro país, esta no puede ser la única variable. Tienen que considerarse, además de la propuesta económica, los programas y proyectos de inversión que se plantean, el cumplimiento de estándares de seguridad industrial, el cumplimiento de normas de protección al medio ambiente, el desarrollo de la industria nacional y la transferencia de tecnología. Si no se cumplen estas variables, si no son importantes, no se asegura que va a haber un crecimiento económico. Y cuando se combina, como es el caso, un escenario de instituciones débiles con la urgente necesidad de recursos por parte del gobierno, como la situación que estamos actualmente, y se va a enfrentar a empresas petroleras transnacionales con una gran experiencia por muchos años en distintos países y que no necesariamente, como decía mi compañero el senador Adán Augusto, pues no son damas de la caridad. Cuando se combina entonces instituciones débiles y urgencia de recursos, las posibilidades de malbaratar el petróleo y disparar la corrupción son muy grandes. Difícilmente en el escenario que se está planteando vamos a tener más recursos en el corto plazo. A Pemex se le deja en condiciones imposibles de competir, tanto por la carga fiscal, incluyendo el límite a las deducciones de costos que tiene, como por su pasivo laboral. Además, que ha tenido que ceder en la ronda cero varios campos de los que no sabemos su potencial y de los que con los que se queda vienen en declive. Entonces, la única posibilidad que se tiene de compensar la caída que previsiblemente tendremos en Pemex será la de otorgar la mayor cantidad de campos petroleros a los privados lo más pronto posible. Y para lograr esa condición, lo único que tiene el gobierno en la mano es ofrecerle una transferencia muy importante de la renta petrolera. La invitación, además, en estas leyes secundarias a estas empresas, que por cierto ninguna goza de buena reputación y buena fama, es a negociar las mejores condiciones en un marco jurídico muy laxo, discrecional, en el que a última instancia se puede ir a tribunales internacionales con enormes desventajas para el gobierno mexicano. Además, con la posibilidad de especular su producción a partir de los movimientos de los precios internacionales, dado que no hay límite ni obligaciones en sus licencias ni contratos, el poder presentar también y simular sus costos como sea para maximizar su renta, también con la posibilidad de usar tecnologías inseguras y ambientalmente más riesgosas por ser más baratas, seguir con sus proveedores internacionales de siempre y que no contribuyan a generar cadenas de valor nacional, y con su posición dominante y sin competencia en país en materia de tecnología, pues la conclusión es que no estamos ante el mejor modelo posible. La visión de corto plazo y depredadora impide que esta reforma tenga una visión que sea de largo plazo y proponga aprovechar
la ventaja temporal del petróleo para garantizar la autosuficiencia energética de nuestro país y las siguientes generaciones, impulsando una transición energética hacia fuentes renovables y limpias. Nada más hay que ver lo que están haciendo otros países, como el Reino Unido, donde, por ejemplo, la Secretaría de Energía se llama Departamento de Energía y Cambio Climático. El objetivo más importante es lograr la transición energética que asegure la autosuficiencia en las siguientes generaciones. Entonces, estamos ante una posibilidad real de que las consecuencias de esta reforma sea una de las oportunidades perdidas más importantes de la historia de nuestra nación, con los incentivos que hoy se pretenden aprobar y el modelo predador que se configura. Podemos quedarnos en el mediano plazo sin petróleo, con un medio ambiente comprometido, sin posibilidad de enfrentar la transición energética desde una posición de ventaja y con una inercia de gasto ineficaz e improductivo que nos condene a ser una nación cada vez más pobre y desigual. Aunque hoy se aprueben aquí estas leyes y se logre consumar esta reforma energética, falta la prueba mayor, la prueba de la democracia, donde pronto sabremos si en nuestro país de aquí en adelante lo que va a prevalecer son los intereses del dinero negro del petróleo o el interés de todos los mexicanos. Esperemos que si aquí no hay debate, lo den todos los mexicanos en las urnas, en la consulta popular. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco para presentar su voto particular hasta por 10 minutos, señor senador. Con su permiso, senador presidente, me dirijo al pueblo de México, me dirijo a todas y a todos los ciudadanos de este país, me dirijo a los michoacanos, a quienes represento en esta máxima tribuna de la nación. Asistimos a una sesión histórica en la que las bancadas del PRI y del PAN han tomado ya una decisión, ignorando las mejores causas del pueblo de México, y por ello enfrentarán el juicio de la historia, lo mismo que Enrique Peña Nieto. Ellos no escuchan, simplemente siguen un libreto en el que responder a las exigencias del exterior parece ser su verdadera prioridad. Entregar la renta petrolera a los particulares nacionales o extranjeros, sin importar que ello comprometa el futuro de la nación, parece ser su principal misión. Hoy, la decisión de unos cuantos se revierte, por decisión de unos cuantos, se revierte la expropiación petrolera, uno de los eventos patrióticos más trascendentes que registra nuestra historia. El verdadero espíritu de la expropiación petrolera es que la nación conserve el dominio pleno de sus recursos naturales y desarrolle la industria petrolera como palanca del desarrollo nacional. Habrá que modificar sustancialmente los programas educativos. Los maestros que aquí se encuentran presentes saben que esa lección de la expropiación petrolera desde el cuarto año de primaria con la historia de México y en secundaria con ciencias sociales nos daba mucho orgullo y emoción enseñarla a nuestros alumnos. De aprobarse esta reforma, se decreta la extinción de esta industria nacional. Se preservan las bases que propician la corrupción y el despojo de recursos naturales que han sido cruciales para México. Por eso me dirijo a ustedes, a las ciudadanas y ciudadanos quienes nos otorgaron un mandato para defender sus derechos, para salvaguardar el interés de la patria y garantizar el futuro de las próximas generaciones.
Esta reforma, en palabras sencillas, traerá consecuencias desastrosas para nuestro país, pues perderemos la soberanía energética y con ello comprometeremos nuestra futura independencia económica y autodeterminación política. La reforma, en consecuencia, no ofrecerá, como lo afirma el gobierno, beneficio alguno para el conjunto de la sociedad y solo le reportará utilidades a un grupo reducido de empresas mexicanas y fundamentalmente extranjeras, con lo que se concentrará aún más la riqueza nacional en detrimento de la economía popular. Los grandes empresarios no están preocupados por lo que pasa con los sectores más desprotegidos de nuestro país. A ellos les interesa ser cada vez más ricos y eso está totalmente demostrado. Esta es la reforma de la ruptura y de la regresión, una ruptura con un pasado glorioso, el México del general Lázaro Cárdenas, del orgullo nacionalista, del México soberano, del México digno, que no se arrodilla ante potencias e intereses extranjeros. Una ruptura con aquellos anhelos y principios de justicia social, que aunque incumplidos, siguen ahí, en la conciencia nacional, esperando por un gobierno que sea justo, que sea honesto, que vea más por los que menos tienen y menos por los poderosos. ¿Qué mayor ruptura con el pacto social que costó millones de vidas que destruir lo poco que queda de la propiedad social? Abrir la puerta al despojo de la tierra de indígenas y campesinos y a la ominosa posibilidad de que se conviertan los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios en peones de la empresa que resulte beneficiada con los contratos que les asignen. Son demasiados agravios para los pueblos y comunidades que hoy enfrentan solos la pobreza, la exclusión, el abandono oficial, la violencia del crimen organizado, porque el gobierno solo voltea a verlos cuando se levantan, cuando logran captar la atención de los medios, y eso para criminalizarlos. Hoy estamos ante una ruptura con los valores y los principios fundacionales de la República, la igualdad, la soberanía nacional, la búsqueda de independencia económica y la justicia social. Pero también esta reforma les impedirá a muchos mexicanos un futuro de prosperidad que aún podemos construir entre todos. Poner al petróleo de los mexicanos en manos extranjeras, condenar a la extinción de la industria eléctrica y petrolera nacional y decretar los aumentos desmedidos a la gasolina no puede asegurarnos nada bueno. Se compromete de manera irresponsable la seguridad energética, se ponen en riesgo a las empresas más emblemáticas de la soberanía y a los derechos de sus trabajadores. Se plantea que el gobierno se asuma como negociador, que firme contratos, que dé facilidades, que proteja las inversiones, que acelere la apertura de los hidrocarburos a libre mercado. Los beneficios vendrán después, sostiene por su parte el gobierno federal. Ese es el discurso que llevamos más de 3 décadas escuchando. El mismo engaño neoliberal que se dio cuando se privatizó Teléfonos de México, el mismo engaño que se dio cuando se privatizaron los bancos, y los resultados están a la vista. La embestida mediática que el gobierno federal ha emprendido ha hecho uso de falsedades. Los mexicanos no somos ingenuos, sabemos que es una gran mentira que bajarán los precios de la gasolina, del gas y la luz. En la izquierda aún somos muchos quienes sí somos capaces de visualizar un México moderno, competitivo, pero con justicia, sin desigualdades aprobiosas y sin corrupción obscena. Un futuro próspero, de riqueza mejor distribuida, de grandeza, de solidaridad. Somos muchos que aún luchamos por los principios y los ideales que dieron origen al Partido de la Revolución Democrática, heredero auténtico del cardenismo. Para lograrlo, hoy tenemos que alzar la voz, y a eso los invito el día de hoy, a ponerse con energía, a informarse,
a discutirlo con sus familias, a discutirlo con sus amigos. La sociedad debe apropiarse del debate e impedir la consumación de esta inadmisible reforma con su participación decidida en la consulta energética que está proponiendo el Partido de la Revolución Democrática. En 2015 tenemos la enorme responsabilidad de rectificar el camino, de rescatar los principios que son parte de nuestra esencia, del pasado glorioso, pero ante todo de garantizar un futuro de progreso, de avance democrático y bienestar para todos. No tengo la menor duda que la consulta de 2015 dejará sin efecto la reforma de la ignominia, de la vergüenza, que será recordada solo como un pequeño pasaje oscuro que lograremos superar con la participación decidida del pueblo, que es el verdadero soberano. Es oscuro porque se dio a espaldas de la gente, porque nunca se revelaron los compromisos que se hicieron en el extranjero, porque nunca aceptaron hacer públicas nuestras razones, solo las del presidente. Una reforma ilegal e ilegítima, porque en aras de cumplir con los compromisos contraídos con el exterior, atropellaron el marco legal que nos rige, porque no se tomó en cuenta el verdadero soberano, que es el pueblo. La consulta en 2015 sí producirá una ruptura, la del pueblo de México, con un modelo de desarrollo que ha sido injusto, depredador de nuestros recursos, entreguista y profundamente antidemocrático. Que quede claro, decir no a la reforma energética y privatizadora en 2015 es el inicio de un mejor porvenir para todas y para todos. Los mexicanos dignos, los mexicanos progresistas, sabremos estar a la altura de la historia y echaremos abajo esta reforma con la consulta popular. ¡Que viva México! Gracias, senador Raúl Morón Orozco. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular. En el uso de la palabra, señor senador, hasta por 10 minutos. Compañeros senadores, compañeras senadoras, con su venia, compañero presidente, esto que estamos viviendo el día de hoy pareciera un diálogo en donde los preocupados por la patria están haciendo un esfuerzo por comunicar al pueblo de México el drama que vamos a vivir después de aprobar estas leyes secundarias en materia energética, por un lado, y por el otro lado, compañeros y compañeras senadoras indiferentes, que pareciera que hoy es un día de fiesta nacional, risas, diálogos en donde la alegría se ve en sus rostros. ¡Qué contradicción! Compañeros senadores, compañeras senadoras, lástima, porque a pesar de que no les gusten los calificativos, esta es una reforma que representa una traición a la patria. Y estoy convencido de que hasta el último de sus días el pueblo de México les reprochará la votación que van a hacer el día de hoy para entregar nuestros energéticos a quienes se los llevarán sin ningún pudor y sin ningún escrúpulo para engordar sus cuentas bancarias en los lugares que se les considera como paraísos financieros.
ustedes, compañeros, van a ser cómplices de este tipo de situaciones. Decía Franklin Delano Roosevelt, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. El pueblo de México, como único detentador de la soberanía en México, a través de sus instituciones republicanas, democráticas, representativas, ha dispuesto que el poder legislativo se deposite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para representar sus intereses de manera ética y responsable. Los intereses del pueblo son los que se vienen a defender en la elaboración de las leyes, en la creación de las instituciones, en la regulación de los elementos imprescindibles para la vida social, no los intereses de los grupos fácticos del poder, que a lo largo de siglos solo han condenado a la pobreza, la miseria y al fondo del sufrimiento humano al pueblo de México. El Senado de la República tiene una enorme responsabilidad en la discusión y aprobación de las leyes en materia energética. Tenemos en las manos la responsabilidad del futuro y el destino del patrimonio petrolero y de la industria eléctrica, la responsabilidad de la soberanía nacional sobre los energéticos, la responsabilidad para que nuestro pueblo tenga elementos para salir adelante de esta terrible crisis que hoy cabalga sin freno a lo largo y ancho del país. Es importante que los senadores y senadoras de la República reflexionemos sobre los terribles dramas que vive el pueblo de México y que pudiésemos solucionar siendo patriotas y generando leyes energéticas que generen el bien del país. ¿Con qué les vamos a salir a los mexicanos y mexicanas que hoy están en los niveles de pobreza, tanto patrimonial como en pobreza alimentaria? A los mexicanos y las mexicanas que hoy ven a sus familias morirse de desnutrición, a los mexicanos y a las mexicanas que hoy ven a sus familias muertos o que se están muriendo por enfermedades curables. ¿Qué les vamos a decir? Que con la reforma energética que hoy se va a aprobar, todos esos problemas quedarán resueltos de inmediato. El petróleo y la electricidad son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. Por eso la reforma energética en curso debe ser cuidadosamente redactada, no para generar normas que harán a los funcionarios corruptos, no para que las transnacionales saquen al país a costa del petróleo, no para que la impunidad cabalgue a sus anchas a lo largo y ancho de nuestra patria. Debe ser democrática, reflexionada, donde medie el consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los mexicanos, no de la precipitación, el capricho o la imposición por mayorías que votan mecánicamente, que solo van a destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones. La renta petrolera en México está condenada a pasar a manos de los amigos de funcionarios públicos. Por eso es que han generado la carrera irreductible de privatizar a México en materia energética, desmantelando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. El neoliberalismo, en su etapa más feroz, prefiere abrirse a una supuesta competitividad a partir de asignaciones y contratos. Por eso su urgencia para que estas leyes secundarias pongan en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía el destino de los recursos del petróleo para ofrecerlos al mejor postor. La maquinaria de Estado que ha sido puesta en funcionamiento monta un gran teatro donde se puede entretener el pueblo, donde el engaño inicia con la publicidad de que los energéticos
bajarán de precio. En el PRD y los diversos sectores de la sociedad mexicana sostenemos que la privatización no originará una reducción en el precio de las gasolinas ni de la luz, y sí compromete los recursos para financiar el presupuesto público e incluso generará daños ambientales a nuestro entorno. Veámoslo claramente. Las perspectivas en las leyes reglamentarias eliminarán los subsidios a favor de la gente, con lo cual aumentarán los precios, la inflación y habrá más pobreza. Insistimos, como una izquierda responsable, que el modelo propuesto por el Ejecutivo Federal en el sector energético es una receta para el desastre. No toma en cuenta la experiencia internacional, ya que estos modelos han probado su ineficiencia, la rapacidad de las internacionales cuyo objetivo imperialista es la ganancia, sin importar la destrucción del medio ambiente. La presencia y el bienestar de las personas que habitan esos lugares son males menores que pueden ignorar durante su estancia destructiva. No hemos entendido que el petróleo y la electricidad son activos de la nación y son capaces de generar riqueza. El gobierno pretende regalarla para financiar su gasto corriente, para consolidar su proyecto político partidista, sin importarle daño que le propiciará a las generaciones futuras de mexicanos y de mexicanas. Les tenemos una noticia: el pueblo no es ingenuo, tarde o temprano les va a cobrar todos los agravios que han recibido. No podemos ser cómplices de un modelo que propicia inversiones destructivas al costo de abrir el sector energético en condiciones sumamente ventajosas para las empresas privadas nacionales e internacionales en detrimento del Estado mexicano. Ya quebradas estas empresas o sin reservas petroleras, promoverán acciones de rescate, un fondo de rescate energético con costo al erario nacional seguramente. La riqueza nacional debe ser detonante de todas las comunidades, no al precio del asistencialismo y el clientelismo electorero, y sí a la apertura para generar beneficios. Debe ser primero para las comunidades, localidades, municipios y la entidad federativa donde se ubiquen estas inversiones. Lo local como foco generador de políticas públicas para un verdadero desarrollo social. Los dictámenes que hoy discutimos no atienden a las comunidades indígenas, donde se llega a generar el supuesto de utilidad. Debe ser debidamente consultada y deben de aprobar a través de mecanismos comprensibles en su idioma para la afirmación de las propuestas. Contra el economicismo de las utilidades se opone la responsabilidad social corporativa con el concepto de ecoeficiencia, enfoque o paradigma con el cual es posible conciliar eficiencia, productividad, calidad en la producción, con la necesidad de contribuir a un medio ambiente más sano, limpio y estético. Se discute ya sobre costos ambientales y sociales presentes y futuros, derechos humanos universales, comunidad local, nacional y global, alinear en la estrategia de las variables ambientales y sociales, indicadores sobre corrupción, daños en el entorno, salud y calidad de la vida de los seres humanos, con evaluación triple de resultados económicos, ambientales y sociales. El fin de la empresa posmoderna debe ser la de crear riqueza, persiguiendo valores económicos, sociales y ecológicos, con elevada conciencia de su responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, es necesario comprender que la ética es un plus para la propia empresa, así como para consumidores, trabajadores, accionistas y directivos. La administración es moral o no es administración, pues salir en contra de los valores representa una agresión contra la sociedad y consecuentemente un atentado contra la responsabilidad social corporativa, negando con la naturaleza humana, primera o natura, rey de la empresa, así contra natura se convierte de actividad administrativa en infractora, de supuesta creadora de valor en su contrario, que son los disvalores. No es pues sino engaño o violación a la sociedad y a la dignidad humana. Podemos confirmar
en que la naturaleza primera que nos explica el ser organizacional es la producción de bienes y servicios, persiguiendo valores económicos, sociales y ecológicos para construir un mundo más equilibrado, sustentable y justo. Por último, compañeros senadores, compañeras senadoras, les digo que si el único camino para detonar el desarrollo, sin sacrificar la soberanía y los recursos a favor del Estado, debe ser a través de empresas estatales bien cimentadas, donde participe la organización civil, nacional primordialmente, elemento fundamental para el desarrollo de todo Estado, particularmente en los estados de carácter democrático, donde sin duda se prefiere la gobernanza creciente, participativa y políticamente activa que contribuye a generar mejores condiciones sociales, comunitarias, ambientales y económicas en torno a empresas e instituciones públicas. Por estas razones y con este voto particular, anuncio desde este momento que mi voto será en contra de las leyes en materia energética. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez del PRD para presentar su voto particular. Por favor, senador. Gracias, presidente, para presentar mi voto particular. Mexicanas y mexicanos, hoy es un día aciago para nuestro país. Hoy concluye un esfuerzo de muchos años por parte de quienes no comparten el sentimiento de patriotismo, por parte de quienes no comparten la defensa de la soberanía, por parte de quienes no comparten el amor por México. Hoy consuman la traición más grande a nuestra nación. Señoras y señores senadores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, con las legislaciones que ustedes van a aprobar en este pleno, se cierra un ciclo de la historia de las instituciones de nuestro país, aquel abierto en 1938 con la expropiación petrolera, que significó el triunfo de la reivindicación popular formulada por el Constituyente de 1917, para que las riquezas naturales contenidas en el subsuelo mexicano no permanecieran concentradas en unas cuantas manos y en cambio fueran aprovechadas soberana y libremente para el progreso del país y en beneficio de todos y todas las mexicanas. Con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, la Constitución y su legislación secundaria en materia de hidrocarburos inició ante el abuso, la esterilidad económica para el país y la explotación depredadora que llevaban a cabo las compañías extranjeras, inició, repito, la construcción de un modelo petrolero nacional que buscó claramente dos objetivos: usar los hidrocarburos para satisfacer las necesidades que planteaba la industrialización del país y construir un organismo operador que permitiera al Estado mexicano no solo la explotación que se requería de los yacimientos, sino la administración independiente de un recurso estratégico, objeto de la ambición internacional y clave por su aporte dinerario para superar la extraordinaria pobreza de la gran mayoría de las y los mexicanos. Sin embargo, hoy, pese a la experiencia, la mayoría priista, panista y verde ecologista empujan el péndulo de la historia hacia atrás, con una legislación que busca desmontar no solo a Petróleos Mexicanos, sino destruir un sistema de propiedad y control públicos de la industria petrolera que ha aportado enormes recursos económicos para el desarrollo del país. Lo hacen bajo la divisa ideológica de que el imperio del libre mercado superará los beneficios de la empresa pública y la exclusividad del Estado en la explotación petrolera.
El modelo petrolero que ustedes presentan tiene como propósito crear un ambiente desregulado en todas las actividades de la industria petrolera, en la exploración, extracción, transporte, almacenamiento, transformación, refinación, petroquímica, comercialización y distribución de combustibles en el país. Una desregulación no para formar un mercado libre y abierto, como rezan ideológicamente muchos de los artículos de las leyes que aquí discutimos, sino para crear un mercado de unos cuantos competidores, un mercado oligopólico que regionalmente continuará comportándose como un monopolio, solo que ahora privado, donde las empresas participantes crearán un sistema de precios donde cobrarán rentas monopólicas. Y ese será uno de los costos que pagará la economía mexicana. La propuesta que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista sostienen no garantiza la seguridad energética, no impulsa el desarrollo nacional, tiene un alto impacto social negativo. La nación pierde propiedad y soberanía sobre los recursos no renovables, disuelve la rectoría del Estado y contiene elementos graves de inconstitucionalidad. Escúchelo bien, senador Penchina, que ha afirmado todo lo contrario. Sí hay violación a la Constitución, a esa Constitución que se reformó en diciembre pasado. De manera específica, la magnitud de las reservas de petróleo con que cuenta el país es el dato duro fundamental de su seguridad energética. Hasta ahora es un dato que en realidad aporta Pemex con la auditoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un dato que nos permite cuantificar la magnitud de petróleo descubierto y que subyace al ritmo de extracción presente. Como hasta el momento hay un solo operador, la cifra es aquella que diga el auditor. En cambio, de aquí en adelante, de acuerdo a la fracción cuarta del artículo cuarto de lo que será la nueva ley de hidrocarburos, las reservas mexicanas de petróleo surgirán como la sumatoria de todos los contratos y asignaciones según el régimen aplicable, fiscal aplicable. Es decir, que la seguridad energética del país dependerá de la altura fiscal de la contribución que tenga que hacer cada una de las empresas titulares de contratos, concesiones. Ustedes, señores senadores, señoras senadoras del PRI, del PAN y del Verde, en realidad entienden y creen que es conveniente que el factor determinante de la seguridad energética del país se pueda garantizar a partir de una conveniencia fiscal de los operadores privados. Hasta ahora hemos discutido el aporte de la industria petrolera al desarrollo del país a partir del tema de proveeduría, el contenido nacional en los proyectos petroleros. Pero es evidente que hay muchos otros elementos, como es el aporte fiscal, el suministro oportuno y de calidad en el caso de los combustibles y otros. Pero el artículo 82 de esta ley establece, ni más ni menos, que los criterios que tomará el regulador para fijar los precios y tarifas de los bienes sujetos a su autoridad. Particularmente la fracción segunda de este 82 dice que para el efecto tomará en cuenta la estimación de costos para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes al proyecto, entre otros. ¿Alguien en esta sala podría tener una idea cercana sobre cuál será la rentabilidad razonable que pedirán los actores dominantes de los mercados energéticos que están construyendo? De otro modo, durante décadas, Pemex ofreció precios que permitieron florecer a muchas empresas grandes, medianas y pequeñas, hasta que al gobierno se le ocurrió establecer un sistema virtual de precios de oportunidad. Ahora,
ese modelo se establece claramente en la ley y será parte de una ventaja para aquellas empresas que puedan realizar una gran parte de sus transacciones como operaciones intrafirma, un elemento de indexación de la industria mexicana con la estadounidense, pues no hay duda que ese será el mercado relevante para definir el esquema de precios y tarifas del regulador. Este esquema será un factor que golpeará gravemente a la pequeña y mediana empresa, que depende de los precios que definan los grandes jugadores en una industria que es sumamente concentrada. Por otra parte, la referencia a una industria parapetrolera o de proveeduría no parte de la realidad que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En gran medida, los contenidos de la ley en este tema, en los artículos 46 y 125 de esta ley que discutimos, o en los transitorios, son solo discursivos o francamente demagógicos. El artículo 1106 del Telecán, del capítulo de inversiones, señala lo siguiente: que ninguna parte podrá imponer requisito para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, por lo que solo lo podrán aplicar en todo caso a Pemex, no a las empresas privadas. La ley que se va a votar implica un elevado impacto social negativo, aun cuando se quiso retirar la palabra expropiación del texto legal. Eso solo ha demostrado el grado de improvisación que tuvieron durante la reforma constitucional, pues aun cuando desde la oposición lo advertimos, la mayoría no quiso corregir. Ahora, cualquier abogado de empresa que pretenda un predio, si no lo logra con los elementos que establece la ley secundaria, podrá apelar a la ley superior para lograr la expropiación. El fondo del tema es que una actividad de lucro particular, como lo son prácticamente todas las actividades del sector energía, se ha establecido que son prioritarias respecto a cualquier otra actividad y por ello las superficies necesarias para su instalación y operación son objeto de expropiación. Así lo establece el artículo 68, no se modificó. Para las actividades sujetas a permiso, por ejemplo, un ducto que vaya a una empresa privada será prioritario sobre la agricultura de un ejidatario o comunero. Pero el impacto social negativo de esta ley que ustedes van a aprobar también se extenderá a la economía popular. La indexación de los precios de los energéticos a los precios internacionales va a generar graves trastornos sobre una gran población pobre, en un país donde la distribución del ingreso tan desigual es una de sus características estructurales. Por eso, el artículo 124 de esta ley plantea ya con toda claridad lo que ocultaron en la reforma constitucional: la desaparición de los subsidios a los energéticos, el gas licuado, del petróleo, la electricidad y las gasolinas. ¿De cuánto estamos hablando? De 200 o 300 mil millones de pesos que las familias mexicanas tendrán que sufragar vía incrementos del petróleo. ¿En cuánto aumentará el costo del microbús, de los transportes para la movilidad cotidiana? El costo del transporte llegará a ser una quinta parte o un tercio del ingreso diario de una familia de bajos recursos. Y ustedes lo saben, señoras y señores del PRI, PAN y Verde Ecologista. El problema que están abriendo en la economía popular no se solucionará estableciendo en un decreto que el consumo de los más pobres es un asunto de la Secretaría de Desarrollo Social, porque los precios los fijará el mercado de acuerdo al margen de rentabilidad que las empresas que controlen esos mercados decidan obtener. El tema es de dónde saldrán los recursos para un Estado que dejará de percibir el 100% de la renta petrolera que antes obtenía. En otras palabras, sabrán ustedes, señoras y señores senadores del PRI, del PAN y del Verde, cuántos millones de familias mexicanas verán reducido su nivel de vida y cuántas serán totalmente inviables. Pero este proyecto de ley de hidrocarburos que hoy discutimos es en realidad
un proyecto para desarticular a Pemex. En distintos artículos como el 42 y 43 se mandata a distintas autoridades para que actúen directamente a fin de evitar que Pemex altere el buen funcionamiento de los mercados. Son, dirán ustedes, dispositivos de disuasión contra el monopolio, contra el operador dominante del mercado. Pero la Constitución, aun con la reforma de diciembre, sigue considerando áreas estratégicas de la exploración y extracción de hidrocarburos y en esos casos dice que la intervención del Estado no será considerada como un monopolio, es decir, que en ningún lado se estableció que estas actividades se abrían al libre mercado, pues en ese sentido la exploración y extracción se debieron de excluir del artículo 28 constitucional. De igual manera, los artículos 12, 13 y 14 y otros vinculados a través de los cuales Pemex, sus subsidiarias o filiales comparten o ceden el control y o la propiedad de activos por cualquier vía en actividades estratégicas son violatorias de los artículos 25 y 28 constitucionales. En realidad, desde la reforma constitucional se ha introducido deliberadamente un altísimo grado de confusión en el concepto de exclusividad de las tareas que se asignan al Estado para la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el concepto de dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos establecido en los párrafos cuartos y sexto constitucionales siguen prevaleciendo intactos, lo cual lleva a considerar el mandato del párrafo séptimo como un caso particular. Concluyo, señor presidente. Es evidente que la reforma energética, a juzgar por los más diversos estudios de opinión pública, es desaprobada por la gran mayoría de la población. Sin embargo, las familias y la mayoría de los empresarios no alcanzan hoy a mirar los efectos negativos que traerá sobre su economía. Cuando estos efectos se hagan presentes, la reacción popular podrá dirigirse con toda claridad hacia los autores y responsables de esta agresión al interés superior de la nación y de las familias. Se dirigirá contra ustedes, señores del PRI, del PAN y del Verde. Por nuestra parte, desde el PRD, vamos a informar a la población hasta el límite de nuestras posibilidades para empujar juntos con el pueblo, como en 1938, que el péndulo de la historia, restaurar los derechos y la soberanía plena sobre el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Vamos a lograr la consulta popular. Presidente, por tanto, solicito a esta soberanía desechar en su totalidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, Estudios Legislativos, primera, del proyecto de decreto porque se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociación Público-Privadas. Y dos, otorgar el trámite que se refiere el numeral 2 del artículo 209 del reglamento del Senado de la República. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Eris Banián Mendoza, hasta por 10 minutos. Le pido de favor respeto al tiempo. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, senadoras y senadores. Vengo en esta ocasión a expresar un voto particular en contra, no solo del presente dictamen, sino de los 4 dictámenes que discutimos. El día de hoy, mañana y unas cuantas horas del sábado, estaremos aprobando más que simples dictámenes y reformas que nos han metido en un jaloneo político que hoy nos coloca en el ojo del huracán en los medios nacionales e internacionales. Estamos hablando de 7 iniciativas nuevas, 7 leyes nuevas y modificaciones y adiciones a 8 leyes secundarias en materia energética. Estamos en un momento histórico para nuestro país y eso nos demanda actuar con muchísima responsabilidad. Estamos hoy ante reformas legales que serán votadas por consigna y sin debate, obviamente porque no hay argumentos. La cesión al capital privado de facultades que hasta ahora eran reservadas a la nación en lo que tiene que ver con la exploración, explotación y transformación del petróleo. La conversión de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que hasta ahora eran entidades paraestatales, en empresas productivas del Estado, y la eliminación del carácter estratégico
de la refinación y el transporte del petróleo, la generación de electricidad y la producción del gas. Asimismo, se abre la posibilidad de que las transnacionales mineras que operan en el país se sumen a la explotación de reservas de crudo y de gas. Ello sin contar con que la exploración y la explotación del gas de lutitas, que ha sido prohibida en varias partes del mundo y que ha sido motivo de varios puntos de acuerdo en este Senado de la República y en Cámara de Diputados, por los enormes riesgos a la salud pública y al medio ambiente, actualmente podrá ser posible y legitimado a través de estos dictámenes. Estas adulteraciones legales generarán un desastre económico, político y social. El Estado perderá buena parte de la renta petrolera que ahora recibe y con ello se debilitará y desaparecerán los programas de bienestar social que resultan indispensables para garantizar la seguridad mínima de la población de alta y muy alta marginación. Peligran los presupuestos en salud y en educación. Ya recientemente, los mismos promotores de las bondades de las reformas constitucionales y en particular de estas reformas secundarias, de estas 15 reformas secundarias, han tenido que admitir públicamente que los precios de los energéticos no bajarán, sino que seguirán las reglas de hierro del libre mercado. Rápido y muy rápido cayeron aquellas falacias que decían que con esta reforma al país le iba a ir bien y que con esta reforma tendríamos bajas en el precio de la gasolina, en el precio de la luz, en el precio del gas. Hoy se han retractado. Hoy estamos a punto de consumar esta impostura, la mayor de la historia reciente del país. Las transnacionales energéticas sentarán sus reales en vastas regiones del territorio nacional, como ya lo hacen, e impondrán en ellas su ley, como suele ocurrir en este momento en algunos rincones del país, pero operarán como lo hacían hasta antes de 1938. A su vez, este control se reducirá en que en los estrechos márgenes de soberanía que hoy nuestro país aún tiene con el gobierno norteamericano, se reducirán de tal forma que nos hemos convertido en sí efectivamente ya serviles al gobierno norteamericano. Los Estados Unidos asumen plena y legalmente el control geopolítico de América del Norte. Lo hacen con estas reformas. Nuestro país se integra de manera subordinada a los intereses económicos, políticos y también militares del gobierno norteamericano. Este control se concretará próximamente y lo veremos en estos dos grandes bloques que a nivel mundial se han formado, bloques de poder, bloques militares, y me refiero a la consumación en el Tratado Transpacífico. Qué enorme contraste con el anuncio de la nueva soberanía internacional que se hiciera ayer desde Brasil, donde los países emergentes como China, India, Rusia y Brasil ensayan un modelo de integración y de apoyo en materia energética y de cooperación económica radicalmente distinto al parámetro de subordinación, de expoliación que hoy legisladoras y legisladores mexicanos entregan en bandeja de plata al capital extranjero. De un plumazo, las mayorías de los legisladores que olvidan la historia de nuestro país, estamos hoy quienes somos demócratas, y lo estaremos haciendo próximamente, siendo testigos de que estas mayorías, solo con promesas, no con compromisos, estarán concretando una reforma sin resultados, que por lo contrario traerá la mayor crisis de la historia reciente. Por otra parte, ante la evidente debilidad fiscalizadora del gobierno, la distribución de licitaciones, contratos, concesiones por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dará lugar a un nuevo ciclo de corrupción, ya lo auguramos. En tanto que los trabajadores del sector
se verán sometidos a condiciones de precariedad y obviamente a la pérdida de derechos y conquistas adquiridas a lo largo de los años, con esfuerzo, con el sudor de su frente y el sufrimiento de sus familias. Ello sin contar con que una vez instaladas en nuestro país, las grandes transnacionales conformarán un poder fáctico superior a cuantos ha padecido México hasta hoy en día. Un poder fáctico que contará con la capacidad de infiltrar, cooptar, regalar, obsequiar infinidad de beneficios a las instituciones legales. Más allá de sus contenidos y sus consecuencias, estas reformas legales son impresentables por antidemocráticas, por el desaseo en las formas en que fueron adoptadas y por su redacción. Tan solo hoy en día estaremos discutiendo 4 dictámenes distintos. Bastante complicado cuando es un debate de sordos en el que solo tenemos la oportunidad de dirigirnos al pueblo de México. Y es a él al que vamos a dirigirnos. Y cabe preguntarse en qué efectos y por qué el oficialismo se ha negado sistemáticamente a someter a una iniciativa de privatización energética a la consulta ciudadana. ¿Por qué se han negado cuando hasta en la montaña de Guerrero, en la sierra de Oaxaca o en la meseta purépecha de Michoacán, las autoridades, ya sea electas por usos y costumbres, los alcaldes convocan a la ciudadanía a que participe, a que haya democracia participativa en la toma de decisiones trascendentales en la vida de los pueblos, como lo establece la ley orgánica de esos y otros estados de la República, de casi todos los estados de la República? Así lo hacen en los municipios de alta y muy alta marginación, y sin embargo acá no ocurre. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, sancionada en Querétaro en 1917, ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Estamos ante una concesión, de hecho, del subsuelo del territorio nacional a una potencia mundial vecina. El desmantelamiento de los artículos 27 y 28 constitucional no comenzó ahora. Debo decir que esto se equipara a aquel tratado McLean-Ocampo, y esto sin que en esta ocasión hubiera ninguna situación extrema, ninguna amenaza extranjera. Este desmantelamiento ocurrió desde hace varios años y hoy se está ya consumando. Debo decir que para los legisladores de la izquierda, para los campesinos, y lo digo como ejidataria, no solo como michoacana, resulta urgente preguntar en este debate, primero, ¿cuándo bajará la gasolina? ¿Cuándo bajará la energía eléctrica? ¿Cuándo veremos el bolsillo veremos los beneficios en el bolsillo de la gente pobre? ¿Y cuándo veremos los beneficios de estas reformas en la mesa de las y los mexicanos? ¿Cuándo ocurrirá esto? Y quienes defienden la reforma deberían explicárnoslo. Los cardenistas, luchadores sociales, líderes sindicales, campesinos y campesinas ejidatarios, formamos el Partido de la Revolución Democrática para defendernos y para que nuestra voz se escuchara en los congresos. Y a eso venimos, pese a que se nos niegue la oportunidad del debate. Y para concluir, hoy que redactaba mi intervención, recordaba el fragmento de un poema que mi padre escribiera en 1987 y que después me hiciera declamar a la edad de 6 años en cientos de plazas públicas del país. ¿Por qué luchó Lázaro Cárdenas del Río? Porque lo que hay en México fuera para los mexicanos, porque se cumpliera aquel sueño letargo de Zapata y de aquel puñado de valientes que nos dieron patria. Mi general hablaba poco pero mucho hacía. Fue siempre una hormiguita sin descanso. Por todos los rincones se le veía construyendo hospitales, industrias, asilos y escuelas.
traía extranjeros para que nos dieran capacitación, no para que se llevaran nuestra riqueza. Y el estar al servicio de mi nación fue el principal motivo de su grandeza. Nos dejó en su obra la semilla de la sangre que corría por sus venas, sangre de ciencia revuelta con arcilla y esperanza viva para nuestras tierras. Es así como 26 años después, con fe y esperanza seguimos en la lucha y defendiendo al pueblo. Nos veremos en la consulta en el 2015. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter para presentar su voto. Por favor, senador. Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras senadoras, insistimos en el tema de que haya presencia de los legisladores, no solamente porque debería de ser lo básico, lo esencial en un parlamento, sino que esta discusión, insistimos e insistiremos que es la más trascendente para el presente y para el futuro del país. Cuando hablamos de que hoy del sector energético depende casi el 10% del Producto Interno Bruto, o que el 40% del gasto público se genera a través del esquema actual, los ingresos que genera Pemex, pues no es cosa menor. Pero en esta discusión se discuten cuestiones que en términos del Pacto Federal debieran de tener por parte de los senadores y las senadoras por lo menos la presencia, Nos acostumbramos en Comisiones Unidas a que nadie subía a contraargumentar. Revisamos planteamientos y lo que esperábamos era que el debate tuviera contrapropuestas. Si es que el modelo es tan bueno, si es que el planteamiento que tienen ustedes es tan positivo para el país, pues lo mínimo que merecen a quienes representamos en nuestras entidades es la posibilidad de contrastar. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que criticamos que está mal? ¿Y qué es lo que critican o qué es lo que señalan aquellos que dicen que está bien? Y miren, ¿por qué es importante, presidenta? Y después de mi intervención, pues ojalá que podamos hacer esta ratificación de quórum, porque yo veo las mismas ausencias que seguramente usted ve y creemos que es importante que los legisladores estén durante todo este debate. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, me encontré una presentación que viene haciendo Pemex para promover las bondades de la reforma energética. Y habla en la parte que es la más debatida, la más crítica en el tema de Lutitas, que es la que tiene que ver con el fracking, promueve la enorme potencialidad que tiene el estado de Chihuahua. No sé si anda por aquí algún senador o senadora de Chihuahua. Está la senadora de Chihuahua, está Patricio, mi querido amigo, no hay nadie por acá de este lado. Sabinas, en Coahuila, se promueve como uno de los enormes potenciales para el fracking. No sé si hay algún senador o senadora de Chihuahua. No están por el momento. Sí están. Perdón, de Coahuila, disculpe. Coahuila, un senador de Coahuila. Entiendo que somos 3 por entidad. De 3 que teníamos, solamente nos quedó 1. Burro Picachos, que entiendo que está precisamente en Tamaulipas. No tenemos a nadie de Tamaulipas por el momento. Es importante el tema del fracking en Tamaulipas, en Tampico, Misantla, en Veracruz. Qué bueno que está el señor senador de Veracruz, los 2 senadores de Veracruz. Bueno, por eso es importante este debate, compañeros, porque en la promoción que hace Pemex para apoyar la iniciativa que está en comento, hablan de sus tierras, hablan de la tierra de ejidatarios y de comuneros que están aquí representados. Y no podemos aceptar nosotros, compañeros y compañeras, que se le quiera jugar el dedo en la boca con cambios de palabras en la ley que terminan teniendo las mismas consecuencias sociales. Ya lo vimos en la parte de concesiones que la revolcaron en la Constitución y le llamaron licencias.
ya lo vimos. Y en el tema de las tierras quieren hacer exactamente lo mismo. Hicieron una aportación en Comisiones Unidas, me acuerdo que la celebraron con bombo y platillo, cuando el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos le quitaron la parte de conforme a la Ley de Expropiaciones. Señalaron que al quitar la parte de expropiaciones, con eso se lograba verdaderamente proteger y cuidar los derechos sociales de ejidatarios, de comuneros e incluso de pequeños propietarios. ¿Por qué verle la cara a la gente, compañeros y compañeras? ¿Por qué cambiar las palabras solamente para salir con un discurso mediático que va a tener las mismas consecuencias sociales? Se los quiero leer porque la verdad es que tal vez algunos de ustedes, muchos preocupados, ojalá que estuviera aquí la representación de la CNC, otro más de los compañeros que hoy nos están dando quórum, pues pudiéramos contestarle a la gente, a los ciudadanos, si verdaderamente están de acuerdo con esto. Y estoy hablando de la Confederación Nacional Campesina, y estoy hablando de algo que seguramente a muchos de los compañeros legisladores y legisladoras del PRI les debe de preocupar legítimamente. Lo que están haciendo es un cambio cosmético, compañeros y compañeras, porque se remite a la ley agraria, se los leo, porque es una joya de cómo cambiar las palabras para que todo siga igual. Dice el artículo 96, la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública, procederá a la constitución de servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos conforme a la ley de expropiación. Eso se lo quitaron. ¿Se lo quitaron para qué? Para no referirse a la ley de expropiación. Nada más que si nos vamos al artículo 93, donde la ley agraria habla sobre la expropiación de bienes ejidales y comunales, pues lo que encontramos es las causas de utilidad pública. ¿Y cuál es una de las causas de utilidad pública en la ley agraria? Pues la explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. Entonces, a aquellos compañeros y compañeras senadores o senadoras que les dijeron que ese problema social estaba resuelto, lo único que quiero es dejarles claro que no lo está. Y aquí hay abogados y abogadas que saben y que se meten y que se involucran. No saquen un voto en este tema solamente porque se los han pedido, porque lo que vamos a trasladar es un problema social que ha sido causa de múltiples conflictos que hemos tenido. Y no queramos resolver bajo la argumentación de Economía 1, de Economía 2, de mis compañeros del ITAM, que eso se va a resolver de manera fácil. Eso no es cierto. Y no es cierto en la purépecha michoacana. Y no es cierto en la sonda de Campeche. Y no es cierto en Zacatecas. Y no es cierto tampoco en Querétaro. Porque ese sigue siendo un problema instalado en ejidos y comunidades que si no resolvemos de cara y de frente a la nación, va a ser un problema que va a quedar instalado a partir de la aprobación de esta ley. Pues, compañeros, ojalá que logremos darle primero que nada, pues seriedad, quórum, lo mínimo básico indispensable que debieran estarle dando a este debate es quórum y atención. Y lo segundo es, si estamos planteando algo, veo algunas sonrisas interesantes. Me encanta siempre que el senador Puente sonríe, porque seguramente tiene una verdad distinta a la que yo tengo. Para eso esta tribuna, para eso es esta tribuna. Si yo estoy diciendo algo que sea una falacia, que sea una mentira, que sea algo que no esté en el texto de la ley, por eso los invitamos, compañeros y compañeras, para que este debate, que es uno de los más importantes para la nación, no se convierta en una mecánica operativa, no se convierta en esa plancha de no aceptar las reservas, no se convierta en ese no estar presentes porque es más cómodo estarlo viendo desde la oficina. Yo quisiera compartirles esa reflexión. Me parece que el futuro de muchos mexicanos y mexicanas está a discusión el día de hoy, que en gran medida la democracia parlamentaria está en juego en si se le pone seriedad o no a este debate.
Hay muchas cosas, digo, me robo 2 minutos de mi presentación porque yo no sé qué les hizo Pemex. Yo la verdad es que no sé qué les hizo Pemex y qué bueno que por acá anda el senador Romero de Champs. Ahorita lo vi. Senador, mucho gusto. Yo no sé qué les hizo Pemex. Esta gráfica lo que nos dice es qué fue lo que perdió Pemex en la ronda cero. El principal perdedor de la ronda cero es la industria que durante 70 años construimos los mexicanos. A muchos podía no gustarles cómo funcionaba, pero fue un esfuerzo nacional. Fue un esfuerzo de visión de un país que podía trabajar conjuntamente, de un país que se podía entender desde Tijuana hasta Campeche como un país unificado. Y el principal derrotado de esta reforma constitucional es ese que fue el esfuerzo de todos los mexicanos. Recursos prospectivos en Lutitas, perdió el 85%. Recursos prospectivos en aguas profundas, perdió el 71%. Recursos prospectivos en áreas exploratorias, el 60%, en aguas someras, 41%, y en áreas terrestres, el 17%. ¿Qué nos hizo Pemex sino darnos empleo, alimentación, educación a muchos millones de mexicanos durante muchas décadas? Y entonces lo que nos pasó fue lo que siempre llega a ocurrirle a este país cuando hay una definición de proyecto nacional: el péndulo. Había errores, había corrupción, había liderazgos que se hartaban de llenarse los bolsillos de lo que generaba Petróleos Mexicanos, y entonces el péndulo. Como eso estaba mal, vamos a borrar ese episodio de la historia y vamos a empezarla a construir de nuevo. De eso se trata este debate, compañeros y compañeras. Sé que a algunos no les gusta, pues que señalen si están o no están, pero a mí me preocupa como guerrerense, porque gran parte del dinero que ha hecho que Guerrero tenga viabilidad de infraestructura ha salido de aquí. No tenemos ingresos propios, ha salido de Pemex. Entonces esa es la discusión y es el tamaño que hay que darle a este debate. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Les recuerdo a los senadores que estamos en votos particulares. No proceden ni alisiones personales ni rectificación de hechos. Para eso está la discusión en lo general y en lo particular sobre el tema. Ahorita los senadores y senadoras están expresando su particular punto de vista del voto con respecto. Sonido en el escaño del senador Escudero. Y antes, permítame tantito, senador Escudero. Quisiera hacer una mención especial, les pidiera su atención a las senadoras y a los senadores. La senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez se incorpora el día de hoy. Después de enfrentar un tema de salud tan importante, gracias a su entereza, senadora, de enfrentar un problema tan delicado a su salud y con la bendición de Dios y de su familia, como usted dice, su gran equipo que la ayudó y que también coadyuvaron sus compañeros senadoras y senadores, está aquí. Sea bienvenida de corazón y mil gracias por este ánimo y este ejemplo que nos da. Sonido en el escaño del senador Preciado y después con mucho gusto. Gracias, presidente. Hace un momento que le pedí el uso de la palabra, era efectivamente porque para el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional aquí en el Senado, pues es motivo de alegría y de orgullo que la compañera Maqui Ortiz se reincorpore. Y la verdad, quienes la conocemos de hace muchos años, como es mi caso, fuimos diputados hace 11 años, en el año 2003. Podríamos hablar muchas cosas, pero de lo que sí es una certeza es que tiene una fortaleza interna increíble como no se le ha conocido a nadie. En el año 2003, Maqui, estando en las comisiones de salud, y que es lo paradójico de esto, que además de ser doctora, es la presidenta de la Comisión de Salud en el Senado, en el año 2003 se enfrentó a un cáncer tan agresivo que también la tuvo que alejar de la Cámara por algún tiempo, pero regresó, afortunadamente se curó y regresó a la Cámara de Diputados con mayor fortaleza para seguir trabajando los temas de salud.
A los años nuevamente regresa al Senado de la República y ahora tiene que enfrentar una situación muy delicada y a lo mejor cometo alguna indiscreción, pero la senadora Maki, en su familia son 5. 3 han sufrido de cáncer y ahora ella de infarto cerebral. Y aquí está con nosotros. Aquí está firme, trabajando por el bien de los mexicanos. Y creo que además de ser un ejemplo como legisladora, es un ejemplo de vida. Maki, bienvenida. Te queremos muchísimo en el grupo parlamentario.